El sol africano se levantaba perezosamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo que se mezclaban como brasas vivas sobre la sabana. El viento llevaba el olor seco del polvo y la hierba amarillenta, señal de que la estación seca ya había alcanzado su apogeo. Era en este escenario árido y desafiante que una leona caminaba lentamente, sus pasos marcados no por la prisa de cazadora, sino por el peso de la vida que crecía en su vientre. Ella estaba embarazada, tan evidente como el horizonte sin nubes delante de ella. Su cuerpo fuerte y musculoso revelaba la esencia de un depredador nato, pero también la fragilidad de una madre a punto de dar a luz. Cada movimiento era cauteloso, calculado, como si el instinto dijera que ese no era un día común. El mundo salvaje rara vez ofrecía clemencia, y una leona embarazada era al mismo tiempo símbolo de poder y vulnerabilidad. Con cada respiración pesada, su mirada barría la llanura abierta en busca de señales de peligro. Ella necesitaba agua, necesitaba descansar, pero, más que eso, necesitaba mantenerse viva para que los cachorros en su vientre tuvieran la oportunidad de conocer la luz del día. Fue entonces cuando el silencio de la mañana se rompió. Un sonido distante, casi ahogado, como una risa macabra que resonaba entre los arbustos secos. La leona se detuvo. Sus orejas se levantaron inmediatamente, captando cada vibración. Sus ojos ámbar se estrecharon. No era una risa humana. No era un sonido de viento. Era el llamado de la muerte, la risa estridente de las hienas. Primero una, después dos. Y en cuestión de minutos, más voces se unieron al coro. El sonido de las hienas crecía, viniendo desde diferentes direcciones, como si el propio aire fuera consumido por su presencia. La leona sabía exactamente lo que eso significaba. Ella había sido notada. Hienas eran oportunistas. Sabían oler debilidades. Una leona embarazada, sola y exhausta, era el blanco perfecto. Las hienas no cazaban solo para alimentarse. Cazaban por estrategia, por territorio, por brutalidad. Y sobre todo, porque su instinto decía que eliminar a los cachorros de león antes de que nacieran era una forma de debilitar a futuros rivales. La leona levantó su cabeza, dejando escapar un rugido profundo, casi como una advertencia: no se acerquen. Pero ese sonido, que en otras circunstancias haría que las presas corran e incluso los rivales retrocedan, solo avivó aún más la audacia de las hienas. De detrás de un arbusto seco, la primera apareció. Delgada, con el pelo manchado de barro y sangre seca, sus ojos eran dos esferas amarillentas de pura malicia. Caminaba lentamente, boca entreabierta, mostrando dientes que parecían demasiado afilados para la ocasión. Luego otra salió por el costado y otra, hasta que cuando la leona se dio cuenta ya estaba cercada. Once hyenas, una manada entera lista para convertir su mañana en una pesadilla. El círculo se cerraba poco a poco, cada paso de las hienas marcado por el sonido de sus risas siniestras y el chasquido de patas contra el suelo seco. El polvo se elevaba en pequeñas nubes, haciendo que el aire fuese pesado, sofocante. La leona retrocedió unos pasos, manteniendo la cabeza erguida y los músculos tensos. Sus ojos brillaban como fuego, pero dentro de ella latía el miedo. No el miedo por su propia vida, sino por lo que llevaba dentro. La tensión era palpable. Por un lado, una madre a punto de dar a luz, cansada y sola. Del otro, 11 depredadores crueles, hambrientos no solo de carne, sino del espectáculo de la destrucción. Era una escena digna de los dioses de la sabana, un enfrentamiento que nadie se atrevería a imaginar, pero que ahora se desarrollaba ante la mirada atenta de buitres que ya empezaban a circular en el cielo, como testigos despiadados de la tragedia anunciada. Las hienas comenzaron su danza macabra. No atacan de inmediato. Son estratégicas. Avanzan, retroceden, ponen a prueba al enemigo. Una mordida rápida aquí, un salto provocativo allá. El objetivo era cansar a la leona, hacer que gastara cada gota de energía antes del ataque real.
Y mientras tanto, su risa resonaba cada vez más fuerte, como si se burlaran de la desesperación estampado en la mirada de la felina. La leona rugió otra vez, esta vez más alto, sus garras arañando la tierra seca, levantando polvo. El sonido resonó a través de la sabana, asustando aves que volaron en desesperación. Por un instante las hienas dudaron, pero pronto regresaron, porque el número estaba a su lado. 11 contra 1 era solo cuestión de tiempo. La primera sorpresa vino por sorpresa. Una de las hienas más atrevidas saltó por el costado, tratando de clavar sus dientes en el flanco de la leona. Pero la respuesta fue inmediata, un rápido golpe de garra que desgarró el aire, golpeando la cara de la hiena y haciendo que la sangre saliera por el suelo seco. La hiena retrocedió aullando de dolor, pero las otras no se detuvieron. Por el contrario, la violencia del golpe pareció inflamar aún más la furia de la manada. Ahora los ataques venían de todos lados. La leona se movía en círculos, tratando de proteger el vientre a toda costa. Cada rugido era una llamada primigenia, cada salto un acto de resistencia. Pero las hienas eran muchas, y cada herida que causaba a una de ellas parecía insignificante ante la marea de dientes y patas que la rodeaban. El cielo empezaba a cambiar de color. El sol, antes dorado y majestuoso, ahora parecía cruel, arrojando implacable luz sobre la escena. El polvo levantado por la batalla creaba un velo entre el cielo y la tierra, transformando el campo de batalla en una arena donde la vida y la muerte libraban un duelo sin reglas. Los minutos pasaban como horas. La respiración de la leona era cada vez más jadeante, el cuerpo cubierto de pequeños cortes y arañazos. Pero ella seguía resistiendo. No por orgullo, sino porque dentro de ella había algo más grande. Cada movimiento decía, no me quitaréis lo que aún no ha nacido. Y fue en ese momento, cuando el cerco parecía a punto de cerrarse para siempre, que algo cambió. Un sonido diferente resonó por la sabana. No era risa, no era un rugido, era algo inesperado, un sonido que cortaba el caos como una hoja afilada. Las hienas se detuvieron por un instante, mirando a su alrededor. La leona también levantó su cabeza jadeando, sus ojos fijándose en el horizonte. Lo que estaba a punto de suceder nadie podía predecir, pero ese sonido, ese presagio, cambiaría el curso de la historia para siempre. El sol ya estaba alto, quemando como una forja abierta sobre la sabana. El calor hacía que el aire temblara, distorsionando las líneas del horizonte como si la propia tierra se estuviera derritiendo. El polvo suspendido por la confrontación giraba en pequeños remolinos, cubriendo todo con un manto ocre. En el centro de ese caos, la leona embarazada permanecía firme, pero a cada minuto su resistencia era puesta a prueba hasta el límite. Las hienas no tenían prisa, sabían que el tiempo trabajaba a su favor. La risa de ellas resonaba, estridente, casi enloquecedor. El sonido se infiltraba como un cuchillo fino en las orejas de la leona, que respiraba jadeante, tratando de mantener la concentración. Sus músculos temblaban por el esfuerzo constante. Ella giraba en círculos, protegiendo su vientre como si fuera una caja sagrada, mientras sus ojos seguían cada sombra que se movía. La bandada de 11 hienas estaba organizada como una tropa militar. Algunas se acercaban por delante, distrayendo, mientras otras avanzaban por los laterales, tratando de forzar una brecha. El objetivo era simple, derribarla, y una vez en el suelo no habría piedad. Una de las hienas más grandes, con profundas cicatrices en la espalda, avanzó con brutalidad, gruñendo. Su mandíbula se cerró a centímetros de la pata delantera de la leona, pero en respuesta ella clavó sus garras en el costado del enemigo, arrancando un pedazo de carne. El aullido resonó, pero antes de que pudiera saborear la pequeña victoria, otra hiena clavó sus dientes en su galga. El rugido de la leona sacudió el aire. Giró violentamente su cuerpo y mordió el hombro del agresor, arrancando sangre. El campo de batalla parecía un remolino, polvo, sangre, rugidos, risas y aullidos.
Cada segundo era un frágil equilibrio entre sobrevivir y sucumbir. En lo alto, los buitres descendían en círculos más bajos, como profetas del inevitable. Ellos sabían o creían saber que la carne pronto estaría disponible. El olor de sangre fresca, mezclado con sudor y calor, transformaba la sabana en un escenario de muerte anunciada. La leona luchaba con la ferocidad de 10, pero su cuerpo ya denunciaba los signos de agotamiento. El vientre pesado la hacía lenta en algunos movimientos. Sus flancos subían y bajaban en respiraciones desesperadas. Un filete de sangre corría de un corte profundo en el muslo trasero, teñendo el polvo de rojo. Pero ella no se rendía, no podía rendirse. Cada golpe de garra, cada golpe de mandíbula era menos sobre ella misma y más sobre los cachorros que llevaba. Las hienas, a su vez, estaban excitadas por la resistencia de la león. Su risa ahora parecía más agresiva, más cercana a un grito colectivo de guerra. Sabían que estaban ganando por el desgaste. Era solo cuestión de tiempo. El ataque coordinado comenzó. 3 hienas avanzaron al mismo tiempo, una por delante, otra por el flanco izquierdo y otra por detrás. La leona logró detener a la primera con un golpe que dejó el hocico del enemigo rasgado, pero las otras clavaron los dientes en su cuerpo. Una mordió la cola, tirando hacia atrás, mientras que otra intentó alcanzar la pata delantera. El dolor hizo rugir a la leona, como si toda la sabana rugiera junto. Ella cayó por un instante. El suelo tembló bajo su peso. El círculo de hienas se cerró aún más, acercándose como lobos sobre una presa caída. La risa resonaba fuerte, como si celebraran la victoria anticipada. Pero entonces, con un esfuerzo descomunal, la leona se levantó de nuevo. Sus ojos brillaban con furia, su cuerpo herido parecía hecho de fuego. Ella golpeó con sus patas, arrastrando 2 hienas al suelo y abriendo espacio por unos segundos. Era una lucha desigual, 11 contra 1. El desenlace parecía inevitable. Y fue en ese momento, en el apogeo de la desesperación, que lo inesperado comenzó a suceder. Un sonido extraño cortó el aire. No era la risa de las hienas, no era el rugido de la leona. Era algo más grave, más gutural, más pesado. Vino del río cercano, donde la vegetación rasante escondía un mundo de sombras y peligros. Las hienas se miraron entre sí, los ojos brillando con un temor repentino. Por un instante, la manada dudó. En medio del agua fangosa, una masa colosal emergió. El chasquido de las mandíbulas fue tan fuerte que resonó como un trueno seco. Un cocodrilo. Pero no era solo un cocodrilo, era uno de los gigantes del Nilo, inmenso, con el cuerpo cubierto de antiguas cicatrices y un aura de monstruo ancestral. Las hienas retrocedieron instintivamente. Incluso la leona, herida y exhausta, se detuvo por un segundo, los ojos fijos en esa sombra que ahora se hacía real. El reptil avanzaba lentamente, cada movimiento medido, como si hubiera esperado este momento. Las hienas gruñeron. Algunas trataron de mantener la posición, pero el miedo era evidente. El cocodrilo abrió la boca en un arco de mandíbulas, que parecía capaz de partir una cebra en 2. El agua corría de los dientes afilados y el olor de lodo y podredumbre invadió el aire. La leona, jadeante, entendió que estaba frente a algo impredecible. Un enemigo inesperado había surgido. Pero ¿contra quién volvería su furia? Las hienas cerraron el círculo de nuevo, tratando de decidirse. Toda la sabana parecía contener la respiración. El sol ardía, los buitres esperaban, y el cocodrilo seguía avanzando, como una sombra de la propia muerte. El destino de la leona, las hienas e incluso la sabana parecía a punto de cambiar en cuestión de segundos. El silencio de la sabana duró solo un instante. Pronto el caos regresó, pero ahora en una forma diferente, más profunda y aterradora. El cocodrilo avanzaba con calculada lentitud, pero cada paso hacía vibrar la tierra como si fuera una advertencia ancestral. El verdadero depredador había llegado. Las hienas, que hasta segundos antes reían y se divertían con la tortura de la leona,
ahora se miraban nerviosas. La risa estridente dio lugar a gruñidos vacilantes. El olor del lodo mezclado con sangre y sudor se hizo casi insoportable. La leona, herida y jadeante, fijó los ojos en ese gigante. Ella sabía que los cocodrilos no distinguían entre aliados y enemigos. Para ellos todo era carne, todo estaba atrapado. El vientre pesado le recordaba que no podía darse el lujo de ser devorada. La vida de ella y la de sus crías dependía de momentos de decisión. El cocodrilo abrió sus mandíbulas en un chasquido que hizo eco como el disparo de un cañón. La boca parecía una trampa hecha de hierro y huesos, los dientes brillando bajo el sol implacable. Un sonido gutural que parecía venir de las profundidades de la tierra escapó del reptil. Era un rugido frío y sin emoción, que congeló incluso a las hienas más atrevidas. Pero una hiena cicatrizada, líder de la manada, avanzó primero. Ella no podía permitir que ese monstruo robara el banquete que estaba a segundos de ser conquistado. Saltó hacia la cabeza del cocodrilo, tratando de agarrar su ojo izquierdo. El movimiento fue rápido, pero el reptil era más letal. Con un giro explosivo del cuerpo, el cocodrilo levantó la cola como un látigo. El impacto fue devastador. La hiena voló por el aire como un muñeco de trapo, su cuerpo girando antes de caer a metros de distancia, rompiendo huesos en el impacto. El silencio fue inmediato. La manada, que siempre actuaba con valor colectivo, ahora sentía el peso del miedo. El cocodrilo avanzó más, arrastrando su cuerpo cubierto de escamas fuera del agua fangosa. Sus patas gruesas se hundieron en el barro, dejando marcas profundas como cicatrices en la tierra. Se volvió hacia el grupo de hienas y su histérica risa regresó, pero ahora no como una burla, sino como un canto nervioso, un intento de ocultar el miedo. La leona observaba arqueando. Su cuerpo sangraba, pero sus ojos revelaban algo nuevo, una chispa de esperanza. Si el cocodrilo atacara a las hienas, ella tendría una oportunidad de escapar. El ataque comenzó. 3 hienas más jóvenes trataron de acercarse por los lados, tratando de distraer al cocodrilo como hacían con la leona. Pero este no era un enemigo que se dejara manipular. Con un movimiento fulminante se lanzó hacia adelante. Su boca hundió una de las hienas enteras, rompiendo el cuerpo en el medio en un estalo seco que resonó como trueno. La sangre brotó, coloreando el agua y la arcilla. La manada entró en pánico. Algunas hienas se dispersaron, corriendo en círculos. Otras aún intentaban atacar en grupo, pero el cocodrilo giraba en su movimiento característico, el giro de la muerte. Rodó en el barro, arrastrando 2 hienas atrapadas entre sus dientes, aplastando huesos y arrancando carne como si fueran meros trozos de cuero. La leona aprovechó el caos. Tambaleándose, logró alejarse unos metros, arrastrándose hasta una formación de piedras que le ofrecía cobertura. Sus patas temblaban, pero el instinto de supervivencia y la necesidad de proteger a los cachorros dentro de ella le daban una fuerza que parecía imposible. El cocodrilo continuaba su matanza. A cada chasquido de mandíbula, una hiena más caía. La manada entera, que antes parecía invencible, ahora estaba reducida a gritos de desesperación y huidas aterrorizadas. El líder, la hiena cicatrizada, seguía resistiendo. Con insana valentía, intentó una vez más saltar en el dorso del reptil, clavando las mandíbulas en la gruesa piel escamosa. Pero el cocodrilo, impasible, levantó la cabeza y mordió con violencia. El sonido de los huesos rompiéndose fue tan alto que hasta los buitres en el cielo se agitaron. La sangre tiñe el barro, formando charcos rojos que reflejaban el sol en tonos grotescos. El olor metálico se extendía, atrayendo aún más aves de rapiña que bajaban en círculos ansiosos. Y en medio de todo, la leona miraba fijamente, los ojos fijos en esa criatura colosal. Era el enemigo inesperado que había cambiado todo. Las hienas, que la habían rodeado con furia y crueldad, ahora eran cazadas por algo más grande, más antiguo, más implacable. Pero había un problema.
Cuando el último aullido de las hienas se perdió en el viento, dejando solo cuerpos destrozados y polvo en el aire, el cocodrilo giró la cabeza. Sus ojos de piedra encontraron los de la leona. El silencio volvió, pero era aún más sofocante que antes. El reptil comenzó a avanzar lentamente en su dirección. Cada paso pesado hacía vibrar el suelo. La leona, herida, levantó su cuerpo arqueando su espalda, lista para luchar hasta el final. Sus ojos brillaban con la furia de una madre que no se rinde. El cocodrilo se detuvo a pocos metros, el agua escurriendo de su boca todavía manchada de sangre. Por un instante parecía indeciso, como si estuviera evaluando la nueva presa. La tensión era insoportable. Toda la sabana parecía mirar, como si todos los seres vivos estuvieran en suspenso para ver lo que sucedería. ¿Sería la leona la próxima víctima? ¿O habría otro desenlace inesperado? El polvo de la lucha todavía flotaba en el aire cuando la sabana se sumergió en silencio. La histérica risa de las hienas, que minutos antes llenaba el paisaje, había desaparecido para siempre. En el suelo, pedazos de cuerpos esparcidos como testigos de la brutalidad del cocodrilo. El olor metálico de la sangre y del lodo caliente dominaba el ambiente, creando una neblina sofocante de muerte. La leona jadeante se apoyaba con dificultad sobre las patas traseras. Su vientre pesado denunciaba el embarazo avanzado y las heridas abiertas pulsaban como brasas. Cada respiración parecía arrancada de dentro del alma. Pero ella permanecía de pie, no por sí misma, sino por los cachorros que llevaba. El cocodrilo la miraba con ojos de piedra. No había compasión en esa mirada, solo la frialdad ancestral de un depredador que ya reinaba en las aguas cuando los leones aún no existían. La boca aún goteaba sangre y trozos de carne. Con pasos lentos, avanzaba arrastrando el cuerpo colosal por el barro, cada movimiento haciendo temblar la tierra. El corazón de la leona disparaba. Su cuerpo decía que huyera, pero no había a dónde ir. Detrás de ella solo piedras afiladas y terreno empinado. Delante, el monstruo de las aguas. Era el final del camino. Ella levantó la cabeza, mostrando los dientes en un gruñido bajo y profundo. Incluso debilitada, el instinto de madre la hacía parecer más grande, más feroz. Sus ojos quemaban como brasas en la oscuridad. El cocodrilo se detuvo por un instante, estudiando la postura. Un pesado silencio cayó sobre la sabana. Hasta los pájaros habían interrumpido sus cantos. Era como si todo el ecosistema estuviera hipnotizado, esperando el desenlace inevitable. Entonces el cocodrilo atacó. Un golpe ensordecedor rompió el aire cuando abrió las mandíbulas y avanzó en línea recta, un torpedo de músculos y escamas. La leona reaccionó instintivamente. Saltó hacia un lado, a pesar del dolor punzante que atravesó su cuerpo. Sus garras arañaron el dorso del reptil, dejando rasguños superficiales en el caparazón, pero lo suficiente para arrancar un rugido gutural del monstruo. El suelo tembló cuando el cocodrilo giró su cuerpo, tratando de atrapar a la leona en su movimiento mortal. Ella, jadeando, rodó por el barro, levantándose con dificultad. La sangre corría por sus patas, pero los ojos permanecían firmes. De nuevo, él invirtió. Esta vez, la boca se cerró a centímetros de su cabeza. El aire se llenó con el estruendo del impacto de los dientes, como piedras aplastando. Huesos invisibles. La leona retrocedió arqueándose, sus patas hundiéndose en el barro. Era una lucha desigual. La fuerza bruta contra la resistencia del alma. Pero en ese momento algo inesperado sucedió. Desde lo alto de la colina un rugido resonó, profundo, grave, cargado de furia y autoridad. La sabana vibraba con el sonido. El cocodrilo se congeló por un instante, levantando la cabeza. La leona también se volvió, los ojos abiertos. Allí, emergiendo del polvo dorado del atardecer, estaba él. Un león macho, inmenso, con la melena oscura iluminada por los últimos rayos del sol. Su cuerpo era una escultura de músculos, y sus ojos, ámbar incandescente, quemaban con una furia ancestral. Era el compañero de la leona, el padre de los cachorros que ella llevaba.
Bajó la colina con pasos largos, a cada movimiento imponiendo su presencia como rey absoluto de la sabana. El cocodrilo, aunque colosal, retrocedió ligeramente como si reconociera la llegada de otro titán. La leona, casi sin fuerzas, emitió un gruñido bajo, como si se llamara a su compañero. El macho rugió en respuesta, una explosión sonora que hizo que los buitres del cielo se dispersaran en círculos aterrorizados. El cocodrilo no dudó por mucho tiempo. Avanzó de nuevo, apuntando ahora al león macho. Pero este no era una presa debilitada, era una fuerza de la naturaleza. El impacto fue brutal. El león saltó sobre la cabeza del reptil, clavando sus garras en los ojos y mordiendo con fuerza la base del cráneo. El cocodrilo respondió con un giro mortal, arrastrando barro y sangre en todas direcciones. Pero el león resistió, manteniéndose firme. La lucha entre los titanes parecía un terremoto vivo. La leona, aunque exhausta, encontró fuerzas para avanzar. Saltó sobre el lado del cocodrilo, rasgando la piel con sus garras. La pareja luchó en sincronía, no solo como depredadores, sino como guardianes de una nueva generación que aún no había nacido. Toda la sabana parecía contener la respiración. El sol caía en el horizonte, pintando el cielo de rojo, como si hasta el universo reconociera el drama de esa batalla. Finalmente el cocodrilo, debilitado por los múltiples ataques, soltó un rugido gutural y retrocedió hacia el agua. El monstruo desapareció lentamente en las profundidades del río, dejando tras de sí un rastro de sangre y silencio. El león macho permaneció de pie, jadeando, observando la superficie inmóvil. Él rugió una última vez, como un aviso para cualquier enemigo que osara regresar. La leona, tambaleándose, cayó sobre sus patas delanteras. El macho inmediatamente se acercó, tocando su cabeza con su hocico, en un gesto de cuidado raro entre los depredadores. Era más que protección, era una declaración silenciosa. No estás sola. El silencio fue roto solo por el distante batir de las alas de los buitres que se detuvieron a bajar. La sabana, después del caos, parecía respirar de nuevo, pero nadie podía imaginar lo que estaba por venir. Pues aquel enfrentamiento entre hienas, cocodrilo y leones no terminaría allí. El futuro todavía traería sorpresas, y la leona, ahora al lado de su compañero, tendría que luchar no solo por la vida, pero por el nacimiento de sus cachorros. La noche había caído sobre la sabana, pero el silencio todavía llevaba ecos de la batalla. El cocodrilo se había retirado a las aguas oscuras, y el grupo de hienas yacía muerto, dejando el suelo marcado por un rastro de sangre y violencia. Aún así, el verdadero desafío no había terminado. La leona embarazada permanecía acostada sobre la tierra húmeda, respirando con dificultad. El macho se quedó a su lado, inquieto, oliendo el aire, vigilando las sombras como un guardián. Sus ojos no se desviaron ni por un segundo. Sabía que otros depredadores podrían acercarse. Leones jóvenes, chacales, incluso más hienas, atraídas por el olor de la muerte. Pero había algo más grande en juego. En el vientre de la leona, la vida pulsaba. Cada contracción que hacía temblar su cuerpo recordaba al macho que no solo había luchado contra hienas y cocodrilos, sino contra el propio destino que intentaba arrancar su linaje de la existencia. El comienzo del milagro. Las estrellas centelleaban arriba, reflejadas en las aguas del río. El viento trajo el aroma de la lluvia lejana, un presagio de renovación. Y fue en ese momento que el vientre de la leona comenzó a moverse más intensamente. Su cuerpo se contraía, y de ella escapaba un rugido bajo, ahogado, cargado de dolor y de fuerza. El macho se acercó más, apoyándose con su hocico en su cuello, como si le ofreciera apoyo. No podía ayudar físicamente, pero su presencia era un pilar invisible de fuerza. El instinto ancestral lo mantenía allí, al lado de la hembra, protegiéndola de todo lo que se atreviera a interrumpir ese momento sagrado.
La primera hora pasó lentamente, marcada por el sonido de los grillos y el distante rugido de otros leones. Entonces, finalmente, un pequeño cuerpo se deslizó hacia afuera, envuelto por la humedad de la vida recién llegada. Era un cachorro, frágil, pequeño, con los ojos aún cerrados, pero respirando. La leona, a pesar de estar exhausta, lo lamió con delicadeza, limpiándolo y estimulando la respiración. El macho observaba en silencio, los ojos ámbar, reflejando una mezcla de orgullo y reverencia. Pocos minutos después, nació otro cachorro. Y tras una larga y dolorosa espera, un tercero. 3 nuevas vidas, tan frágiles que parecían imposibles ante todo el horror que acababan de enfrentar. El macho rugió bajo, pero no de furia. Era un sonido grave, casi un canto, que resonó por la llanura. Como si estuviera anunciando al mundo, ellos nacieron, son míos, son nuestros. Con movimientos sorprendentemente delicados para un cuerpo tan colosal, se agachó y tocó a los cachorros con la punta de su hocico, reconociéndolos. No hubo agresividad, solo aceptación. La escena era de una belleza tan rara que, si algún humano estuviera presente, nunca creería en sus propios ojos. El rey de la sabana, aquel que había aplastado un cocodrilo momentos antes, ahora se inclinaba ante 3 pequeños cuerpos que apenas podían moverse. Con el amanecer, la luz dorada iluminó la escena como si fuera una bendición. El río, que horas antes era escenario de sangre y violencia, ahora brillaba como un espejo dorado. La leona, aún débil, permitió que los cachorros se acercaran a ella para amamantar. Cada pequeño movimiento de los recién nacidos arrancaba de ella una expresión de alivio y esperanza. El macho, siempre atento, rondaba el perímetro, asegurándose de que ningún intruso se acercara. En ese momento, la sabana parecía inclinarse en silencio ante el milagro. El ciclo de la vida, implacable y brutal, había mostrado su rostro más cruel, pero también su más grande, la continuidad de la existencia. Pasaron los días. La leona recuperaba lentamente las fuerzas, aún cojeando por las heridas de la batalla. El macho cazaba y traía comida, algo raro entre leones, pero que mostraba la fuerza del vínculo que unía a esa pareja. Las hienas, antes depredadoras implacables, ahora eran solo carcasas que alimentaban a los buitres. El cocodrilo, herido, había desaparecido en las aguas y no había vuelto a ser visto. Entonces sucedió algo inesperado. Otros miembros del grupo de leones, que se habían alejado durante la sequía, regresaron. Entre ellos hembras jóvenes y un macho sumiso. Al ver a los cachorros no hubo hostilidad. Al contrario, el grupo entero rodeó a la madre y a los cachorros, aceptándolos como parte de la familia. La leona embarazada, que había enfrentado la muerte tan cerca, ahora recibía protección reforzada. Sus crías tenían más que padres. Tenían una manada entera para asegurar su supervivencia. Meses después, los cachorros ya corrían por la sabana, jugando entre ellos mientras el sol caía detrás de las acacias. La madre los observaba con una mirada serena, el vientre ahora vacío, pero el corazón desbordante. El macho, siempre imponente, se mantenía de vigía a distancia, rugiendo para alejar chacales y rivales. Nadie que haya presenciado la lucha creería que esas 3 pequeñas vidas pudieran existir. Pero existían, y eran la prueba viviente de que la sabana, por más cruel que fuera, también era una cuna de milagros. La historia de esa noche corrió por la sabana como un susurro, resonando entre aves, felinos e incluso humanos que más tarde escucharon rumores. La leona que derrotó a la muerte, el macho que desafió a un cocodrilo y juntos trajeron a la vida 3 herederos. Era más que una historia, era una leyenda. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja en los comentarios una palabra que represente lo que sentiste. Puede ser fuerza, esperanza o milagro.